City Explorer es una marca dedicada al turismo cultural que cuenta con el distintivo de calidad moderniza, otorgado por la Secretaría de Turismo de México. Este reconocimiento avala la adopción de las mejores prácticas y las distingue como empresa turística modelo. Nuestra marca, como patrocinadora del ICOMOS mexicano y consciente de la importancia de la difusión y conservación del patrimonio mundial, te invita a disfrutar de un Xochimilco desconocido. Cuentan las crónicas de los antiguos pobladores que cuando los españoles vieron por primera vez el Valle del Anáhuac, quedaron maravillados ante la ciudad construida sobre un lago. Como parte de esa gran ciudad rodeada de calzadas que emergían sobre un complejo de lagos, destacaba una isla habitada por un grupo nahua, que la denominó Xochimilco, o lugar de flores. En el mundo existen 872 sitios declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad. Nuestro país ocupa el 8º lugar mundial y el primero en América, al contar con 30 sitios reconocidos con esta distinción: Patrimonio Cultural, Natural e Inmaterial. Sin embargo, la Ciudad de México es la única en el mundo que tiene 4 sitios catalogados: el Centro Histórico, la Casa Luis Barragán, el campus central de Ciudad Universitaria y Xochimilco. Los procedimientos que la UNESCO lleva a cabo para realizar una declaración de Bien Patrimonio de la Humanidad los establece a través de un comité. Este comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, compuesto por 21 miembros, dicta variadas instrucciones de carácter procedimental para la inserción de bienes culturales o naturales en la lista del patrimonio mundial. Le apoyan y asesoran en su decisión otros organismos como el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, la Unión Internacional para la Conservación y Restauración de los Bienes Culturales, ICROM, y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IUCN. Xochimilco, único en el mundo, se ubica al sur de la ciudad. Está conformado por 14 pueblos y 18 barrios, y es una de las 16 delegaciones que integran la ciudad. Fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial en 1987. Su particularidad radica en la conservación de la zona chinampera, a su flora y fauna endémica, a su sistema de canales, a su arquitectura virreinal y al conjuntar zona habitacional, explotación agrícola, atractivo turístico y patrimonio histórico, cultural y natural. Para hablar de la fundación de Xochimilco, nos tendríamos que remontar a la época prehispánica. Hacia el año 1256 se van a fundar las primeras aldeas de esto que hoy llamamos Xochimilco. Originalmente fue un lugar de asentamiento de tribus nahuatlacas que se establecieron al sur de la Cuenca de México, cerca de un manantial de agua dulce. Entre 1303 y 1327, por órdenes de Cocostli, señor de Culhuacán, los mexicas invadieron Xochimilco y a cambio recibieron 8,000 esclavos. Para 1378, Acamapichtli, primer güey tlatoani de México Tenochtitlan, conquistó Xochimilco por intervención de Tezosomoc, señor de Azcapotzalco. No obstante, es hasta 1430 que Xochimilco es vencido por los mexicas. A partir de entonces, los xochimilcas son usados como mano de obra y son obligados a construir una calzada a base de estacas clavadas en el lago, piedras y tierra extraída del mismo lago, además de participar en las guerras de expansión del imperio. Con el transcurso del tiempo, debido a la ayuda que Xochimilco proporcionaba a los mexicas en las guerras, ellos van a conseguir su independencia. Ya para décadas previas a la conquista, xochimilcas y mexicas eran civilizaciones amigas.
Sin embargo, para siglo XVI, en época de la conquista, Xochimilco finalmente decide simplemente unirse a los españoles. Ellos aceptan inmediatamente al gobierno español y esto les permite conservar muchas de estas tradiciones que Xochimilco vive hasta nuestros días. Nuestro Xochimilco es un patrimonio de valor universal excepcional, al ser la manifestación de un intercambio de influencias considerables durante el periodo prehispánico y virreinal en las actividades agrícolas, destacando la creación de sementeras para la siembra de flores en la Cuenca de México, el de la arquitectura virreinal, expresada principalmente en el arte monumental que constituye el Templo de San Bernardino de Siena, construido en el siglo XVI, y el diseño paisajístico de chinampas y ahuejotes, por su ingeniería hidráulica y productiva de la chinampa, ejemplo sobresaliente que ilustra varias etapas significativas de la historia de México y de la humanidad, por estar asociado directa y materialmente con acontecimientos y tradiciones vivas, como el ritual del Niñopan, que se celebra hace más de 400 años en los barrios del centro histórico de Xochimilco, clara muestra de la fusión de la cultura mexica y española, ideas y creencias como la renovación de la vida con el fuego nuevo, que dejaron vestigios arqueológicos como son los petroglifos en el centro ceremonial de Coahuilama. Durante la época colonial, Xochimilco alcanza el rango de ciudad, de Honorable Ciudad de Xochimilco. Esto va a ocurrir para 1559 y va a dejar de ser ciudad, de tener el título nobiliario de ciudad para 1772, porque entre más rango tuviera un asentamiento, mayor tributo pagaba a la corona española. Xochimilco es como un organismo vivo, único, en el que sus chinampas representan un paradigma, a partir del cual nuestros antepasados prehispánicos abordaron su realidad ambiental y, por lo tanto, su falta de territorio. Los xochimilcas desarrollaron una estrategia agrícola. En las zonas menos profundas del lago construyeron a base de estacas, ramas, cieno y árboles de ahuejote una especie de islas que a mediano plazo servirían como zona de cultivo, a las que denominaron Chinamitl o chinampas, como las conocemos actualmente. Poco a poco, al fundar ciudades, se va a ir aprovechando el espacio y ganándole terreno al agua, a través de la formación de estos espacios sólidos que vemos alrededor, llamados chinampas. Las chinampas están rodeadas y protegidas por árboles de ahuejote, son endémicos de Xochimilco. Estos alcanzan alturas considerables, hasta de 10 metros aproximadamente. El follaje es muy corto, permitiendo que se filtre la luz solar, de vital importancia para el cultivo. Otra característica del árbol es que sus raíces crecen rápidamente. En corto plazo se afianzan en el fondo del lago. Además del uso agrícola, las chinampas van a ser la base sólida para la construcción de edificios y, en consecuencia, la fundación de ciudades. Los xochimilcas fueron los primeros en construir el sistema de chinampas para ampliar sus zonas de cultivo, lo que les permitió expandirse a otros sitios como Culhuacán, Mixquic, Tláhuac, entre otros, hasta dominar todo el sur de la actual Ciudad de México. El lago de Xochimilco fue uno de los 5 lagos que se encontraban en la Cuenca de México, que se formaron a través de milenios debido a la no salida del agua. La Ciudad de México está rodeada de cerros, volcanes, montañas. Entonces, poco a poco, a través de milenios, se fueron formando estos 5 lagos, que son el lago de Zumpango, el de Xaltocan, el de Texcoco, que es el de mayores dimensiones, el de Xochimilco y Chalco. El lago de Xochimilco va a ser un lago de agua dulce, de hecho, únicamente el de Texcoco va a ser de agua salada. Las dimensiones de este lago de Xochimilco fueron de 3.200 metros de este a oeste por 9.600 metros de norte a sur. Originalmente este lago tenía una profundidad de 1 a 10 metros, de forma no uniforme. Hoy no pasa de los 10 metros de profundidad en los canales. El patrimonio, al ser un legado que se hereda de generación en generación, se convierte en un privilegio y es motivo de prestigio para el país, además de ser un referente importante de identidad y sentido de pertenencia. No obstante, el privilegio va más allá de la preservación de los recursos naturales y de la viabilidad de un desarrollo sin agresión al medio ambiente. Implica, sobre todo,
un equilibrio del ser humano consigo mismo y, en consecuencia, con el planeta. La gran parte de estos 5 lagos se secó después de la conquista. El modus vivendi del siglo XVI, esto es, tiempos prehispánicos y fundación de Nueva España, no soportó la comparación con Europa, con ciudades totalmente pavimentadas y el uso de rueda para transportación. Nosotros debemos ser capaces de satisfacer las necesidades de nuestra generación sin dañar a un lugar como Xochimilco, de manera que sea también referente de identidad, tradiciones, vida comunitaria y formas de ser para las generaciones venideras. Xochimilco debe ser económicamente factible, ecológicamente apropiado, socialmente justo y culturalmente equitativo, respetuoso y no discriminatorio. En Xochimilco hoy día, aunque la gente se sigue dedicando a la agricultura, el sector primario ya no es tan importante como en otras épocas. Principalmente Xochimilco se dedica hoy más al turismo que a la propia agricultura. Sin embargo, este sistema de chinampas hace que nosotros tengamos hasta 3 cosechas por año debido al filtro del agua hacia las chinampas. Estamos viendo estos canales. Hoy por hoy Xochimilco cuenta con 189 kilómetros. La zona chinampera cuenta con casi 35 hectáreas. Xochimilco es en sí mismo una evocación de nuestra riqueza histórica, prehispánica, virreinal y moderna, con la posibilidad de convertirse en una zona sustentable, que desarrolla estrategias de automantenimiento que permiten asegurar a las presentes y futuras generaciones el suministro de los recursos naturales necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y lograr un nivel de vida digno para su comunidad. City Explorer es una marca dedicada al turismo cultural que cuenta con el distintivo de calidad moderniza, otorgado por la Secretaría de Turismo de México. Este reconocimiento avala la adopción de las mejores prácticas y las distingue como empresa turística modelo. Nuestra marca, como patrocinadora del ICOMOS mexicano y consciente de la importancia de la difusión y conservación del patrimonio mundial, te invita a disfrutar de un Xochimilco desconocido. Cuentan las crónicas de los antiguos pobladores que cuando los españoles vieron por primera vez el Valle del Anáhuac, quedaron maravillados ante la ciudad construida sobre un lago. Como parte de esa gran ciudad rodeada de calzadas que emergían sobre un complejo de lagos, destacaba una isla habitada por un grupo náhuatl que la denominó Xochimilco, o lugar de flores. En el mundo existen 872 sitios declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad. Nuestro país ocupa el 8º lugar mundial y el primero en América, al contar con 30 sitios reconocidos con esta distinción: Patrimonio Cultural, Natural e Inmaterial. Sin embargo, la Ciudad de México es la única en el mundo que tiene 4 sitios catalogados: el Centro Histórico, la Casa Luis Barragán, el Campus Central de Ciudad Universitaria y Xochimilco. Los procedimientos que la UNESCO lleva a cabo para realizar una declaración de Bien Patrimonio de la Humanidad los establece a través de un comité. Este Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, compuesto por 21 miembros, dicta variadas instrucciones de carácter procedimental para la inserción de bienes culturales o naturales en la lista del Patrimonio Mundial. Le apoyan y asesoran en su decisión otros organismos como el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, la Unión Internacional para la Conservación y Restauración de los Bienes Culturales, ICROM,
y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IUCN. Xochimilco, único en el mundo, se ubica al sur de la ciudad. Está conformado por 14 pueblos y 18 barrios, y es una de las 16 delegaciones que integran la ciudad. Fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial en 1987. Su particularidad radica en la conservación de la zona chinampera, a su flora y fauna endémica, a su sistema de canales, a su arquitectura virreinal y al conjuntar zona habitacional, explotación agrícola, atractivo turístico y patrimonio histórico, cultural y natural. Para hablar de la fundación de Xochimilco, nos tendríamos que remontar a la época prehispánica. Hacia el año 1256 se van a fundar las primeras aldeas de esto que hoy llamamos Xochimilco. Originalmente fue un lugar de asentamiento de tribus nahuatlacas que se establecieron al sur de la Cuenca de México, cerca de un manantial de agua dulce. Entre 1303 y 1327, por órdenes de Cocostli, señor de Culhuacán, los mexicas invadieron Xochimilco y a cambio recibieron 8,000 esclavos. Para 1378, Acamapichtli, primer güey tlatoani de México Tenochtitlan, conquistó Xochimilco por intervención de Tezosomoc, señor de Azcapotzalco. No obstante, es hasta 1430 que Xochimilco es vencido por los mexicas. A partir de entonces, los xochimilcas son usados como mano de obra y son obligados a construir una calzada a base de estacas clavadas en el lago, piedras y tierra extraída del mismo lago, además de participar en las guerras de expansión del imperio. Con el transcurso del tiempo, debido a la ayuda que Xochimilco proporcionaba a los mexicas en las guerras, ellos van a conseguir su independencia. Ya para décadas previas a la conquista, xochimilcas y mexicas eran civilizaciones amigas. Sin embargo, para siglo XVI, en época de la conquista, Xochimilco finalmente decide simplemente unirse a los españoles. Ellos aceptan inmediatamente al gobierno español y esto les permite conservar muchas de las tradiciones que Xochimilco vive hasta nuestros días. Nuestro Xochimilco es un patrimonio de valor universal excepcional, al ser la manifestación de un intercambio de influencias considerables durante el periodo prehispánico y virreinal en las actividades agrícolas, destacando la creación de sementeras para la siembra de flores en la Cuenca de México, el de la arquitectura virreinal, expresada principalmente en el arte monumental que constituye el Templo de San Bernardino de Siena, construido en el siglo XVI, y el diseño paisajístico de chinampas y agüejotes, por su ingeniería hidráulica y productiva de la chinampa, ejemplo sobresaliente que ilustra varias etapas significativas de la historia de México y de la humanidad, por estar asociado directa y materialmente con acontecimientos y tradiciones vivas, como el ritual del Niñopan, que se celebra hace más de 400 años en los barrios del centro histórico de Xochimilco, clara muestra de la fusión de la cultura mexica y española, ideas y creencias como la renovación de la vida con el fuego nuevo, que dejaron vestigios arqueológicos como son los petroglifos en el centro ceremonial de Coahuilama. Durante la época colonial, Xochimilco alcanza el rango de ciudad, de Honorable Ciudad de Xochimilco. Esto va a ocurrir para 1559 y va a dejar de ser ciudad, de tener el título nobiliario de ciudad para 1772, porque entre más rango tuviera un asentamiento, mayor tributo pagaba a la corona española. Xochimilco es como un organismo vivo, único, en el que sus chinampas representan un paradigma, a partir del cual nuestros antepasados prehispánicos abordaron su realidad ambiental y, por lo tanto, su falta de territorio. Los xochimilcas desarrollaron una estrategia agrícola. En las zonas menos profundas del lago construyeron a base de estacas, ramas, cieno y árboles de agüejote una especie de islas que a mediano plazo servirían como zona de cultivo, a las que denominaron Chinamitl o chinampas, como las conocemos actualmente.
Poco a poco, al fundar ciudades, se va a ir aprovechando el espacio y ganándole terreno al agua, a través de la formación de estos espacios sólidos que vemos alrededor, llamados chinampas. Las chinampas están rodeadas y protegidas por árboles de ahuejote, son endémicos de Xochimilco. Estos alcanzan alturas considerables, hasta de 10 metros aproximadamente. El follaje es muy corto, permitiendo que se filtre la luz solar, de vital importancia para el cultivo. Otra característica del árbol es que sus raíces crecen rápidamente. En corto plazo se afianzan en el fondo del lago. Además del uso agrícola, las chinampas van a ser la base sólida para la construcción de edificios y, en consecuencia, la fundación de ciudades. Los xochimilcas fueron los primeros en construir el sistema de chinampas para ampliar sus zonas de cultivo, lo que les permitió expandirse a otros sitios como Culhuacán, Mixquic, Tláhuac, entre otros, hasta dominar todo el sur de la actual Ciudad de México. El lago de Xochimilco fue uno de los 5 lagos que se encontraban en la Cuenca de México, que se formaron a través de milenios debido a la no salida del agua. La Ciudad de México está rodeada de cerros, volcanes, montañas. Entonces, poco a poco, a través de milenios, se fueron formando estos 5 lagos, que son el lago de Zumpango, el de Xaltocan, el de Texcoco, que es el de mayores dimensiones, el de Xochimilco y Chalco. El lago de Xochimilco va a ser un lago de agua dulce, de hecho, únicamente el de Texcoco va a ser de agua salada. Las dimensiones de este lago de Xochimilco fueron de 3.200 metros de este a oeste por 9.600 metros de norte a sur. Originalmente este lago tenía una profundidad de 1 a 10 metros, de forma no uniforme. Hoy no pasa de los 10 metros de profundidad en los canales. El patrimonio, al ser un legado que se hereda de generación en generación, se convierte en un privilegio y es motivo de prestigio para el país, además de ser un referente importante de identidad y sentido de pertenencia. No obstante, el privilegio va más allá de la preservación de los recursos naturales y de la viabilidad de un desarrollo sin agresión al medio ambiente. Implica sobre todo un equilibrio del ser humano consigo mismo y, en consecuencia, con el planeta. La gran parte de estos 5 lagos se secó después de la conquista. El modus vivendi del siglo XVI, esto es, tiempos prehispánicos y fundación de Nueva España, no soportó la comparación con Europa, con ciudades totalmente pavimentadas y el uso de rueda para transportación. Nosotros debemos ser capaces de satisfacer las necesidades de nuestra generación sin dañar a un lugar como Xochimilco, de manera que sea también referente de identidad, tradiciones, vida comunitaria y formas de ser para las generaciones venideras. Xochimilco debe ser económicamente factible, ecológicamente apropiado, socialmente justo y culturalmente equitativo, respetuoso y no discriminatorio. En Xochimilco hoy día, aunque la gente se sigue dedicando a la agricultura, el sector primario ya no es tan importante como en otras épocas. Principalmente Xochimilco se dedica hoy más al turismo que a la propia agricultura. Sin embargo, este sistema de chinampas hace que nosotros tengamos hasta 3 cosechas por año debido al filtro del agua hacia las chinampas. Estamos viendo estos canales. Hoy por hoy Xochimilco cuenta con 189 kilómetros. La zona chinampera cuenta con casi 35 hectáreas. Xochimilco es en sí mismo una evocación de nuestra riqueza histórica prehispánica, virreinal y moderna, con la posibilidad de convertirse en una zona sustentable